ज्ञानतिमिरन्दस्य गिलञ्जनशलाकया चाक्षुरुन्मिलितां येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। निखिलाश्रुतिमौले रत्नमालदिति निराजितपदपङ्कजन्त आजे मुक्तकुलैर्पश्यामनं परितस्त्वं हरिणं संश्रयामि। वन्दे श्रीकृष्णचैतन्यनित्यानन्दसहादितं गौडदाय पुष्पवन्तचित्रसङ्गतमोनुद जायतं सुरतोपन्गोर्मामन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्बोजराधमदनमोहनो दिव्याद्बृन्दरान्यकल्पद्रुमदा श्रीमद्रत्नगारसिंहासनस्थो श्रीमन् राधश्रीलगोविन्ददेव पृष्ठालिविषव्यमनस्मरामि श्रीमं रासरसरं विभं श्रीवात तथा स्थितः कर्षं विनशनैर्गोपीर्गोपीनाथ श्रीस्तुनः भक्त्या विहीनाय पराधलक्षय क्षिप्तश्च कमादितरङ्गमाद्य कृपामयि त्वं शरणं प्रपानं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। Pranam a todos, bienvenidos y saludos desde Albuquerque, una ciudad muy bonita aquí en Nuevo México, en Estados Unidos. Ya les envié un pequeño darshan de la zona local. Así que nos encontramos aquí. Ayer tuve la fortuna de visitar a Richard Rohr, como ustedes ya lo conocen. Subí una foto ayer también. Un mentor, una persona muy especial, una gran fuente de inspiración en mi vida también. Así que todavía vibrando en lo que fue la profundidad de ese hermoso encuentro. Y bueno, vamos a comenzar con nuestro satsang semanal. Siempre un honor tenerlos, cada uno de ustedes, un honor poder recibir su presencia, su tiempo, su atención y obviamente tratar de reciprocar, acorde, ¿no? Al final de cuentas, de eso va la vida, ¿no? Es un constante diálogo, una constante conversación, una constante participación mutua, un constante diálogo, ¿no? Una constante reciprocidad, donde algo es dado y se nos invita a dar algo de regreso, por decirlo así. Por eso en la meta de nuestra vida, de nuestra práctica, la meta última es amor divino, es darnos plenamente, ¿m? Hacia Krishna y por extensión hacia todo, ya que todo existe conectado con Krishna como fuente y raíz. Y darnos plenamente, ¿por qué? Porque ya estamos recibiendo plenamente. Para aquellos que tienen los ojos para ver, los oídos para oír, ya estamos recibiendo una abundante dosis de amor incondicional de parte del dulce absoluto. Y nuestra práctica, nuestro sadhana en gran parte tiene que ver con despertar a esa realidad, despertar a ese hecho. Y luego viene esa pregunta que es, bueno, ¿cómo devuelvo el abrazo? O como ayer hablábamos con Richard Rohr, él mismo diría en su lenguaje cristiano, ya estamos salvados. Si tomamos conciencia del amor divino y estamos ocupados en una práctica espiritual, tratando de devolver nuestro corazón sinceramente, por decirlo así, de reciprocar, ya está, ya estamos haciendo aquello que queremos hacer por la eternidad. Como a mí me gusta decir, Bhakti es la meta, Bhakti es la práctica y la meta, Sadhya, sadhana, sadhya. Entonces ya estamos haciendo lo que queremos hacer por siempre, en un sentido ya estamos salvados, ya estamos incluso por encima de la noción de salvación o de liberación. Entonces, más que preguntarnos de qué estamos siendo salvados, la pregunta es, ¿para qué estoy siendo salvado? Si ya estoy salvado, entonces, ¿para qué? ¿Qué hacer con mi salvación? ¿Cómo ofrecerla en servicio? ¿Cómo extender el abrazo? Entonces, en eso nos encontramos y alrededor de esta pregunta fundacional giran todas nuestras demás preguntas que tratamos de honrar en nuestro espacio aquí en Satsanga. Como hemos estado haciendo las últimas semanas, voy a comenzar
compartiendo con ustedes un breve extracto de mi próximo libro, de mi tercer libro que vamos a estar publicando en inglés en algunas semanas y que esperamos obviamente que esté publicado al español eventualmente. No me pidan fechas todavía, denme un poco de paciencia y tiempo. Entonces, este es un extracto del cuarto capítulo del libro, ¿no? Los primeros tres capítulos trato de explicar cómo, no solo de acuerdo a la perspectiva Vaishnava, sino de otras tradiciones místicas igualmente, el amor se encuentra en constante expansión, crecimiento, evolución. Y por lo tanto Dios, que es amor, Rasa Vaisaha, diríamos en nuestra tradición, Krishna es rasa, la forma última de amor, Dios mismo se encuentra en una constante profundización de su experiencia del amor, de Él mismo como amor. Y nosotros como almas en conexión con el amor, en conexión con un Dios que es amor, también somos invitados a encontrarnos en una vivencia, en una realidad de constante crecimiento y evolución. Y el último capítulo, luego de hablar del amor de Dios y del alma, es relacionado a la energía material, que muchas veces parece ser inerte, muerta, no muy móvil, pero incluso sin necesidad de referirnos a las escrituras, podemos simplemente referirnos a los últimos hallazgos de la ciencia secular en este mundo, física cuántica, etcétera, que nos muestra cómo la energía material es mucho más de lo que pensamos que era, y cómo la aparente materia inerte se encuentra en constante movimiento. Y obviamente refiriéndonos a nuestros textos sagrados, vamos a escuchar cosas tales como Krishna se encuentra residiendo en cada átomo. ¿Mm? Por lo tanto, hay vida, una vida muy particular, muy interesante. Entonces, la materia se encuentra en constante crecimiento y evolución a su manera también. Entonces, el párrafo del libro va desde ese lugar y dice así: el amor es la energía fundamental que impulsa la evolución profunda. Y este amor no solo es inconvencional, sino también incondicional. Por su propia naturaleza, el amor incondicional trasciende toda forma de discriminación, impregnando cada aspecto de la existencia, no solo la humanidad, sino también el mundo de la materia, que actúa como un recipiente preciado para la expresión del amor. A medida que Dios evoluciona en el amor, la materia evoluciona junto a él, convirtiéndose en un medio cada vez más adecuado para la manifestación del amor divino. El amor omnipresente de Dios incluye inherentemente a este mundo y por lo tanto requiere un vehículo a través del cual pueda expresarse y experimentarse. La materia en todas sus formas cumple con este propósito, transformándose a través de su conexión con el amor en evolución de Dios. En este proceso, la materia se vuelve cada vez más refinada y receptiva, sintonizándose con la expresión divina. En fin, es un pequeño extracto del libro, traducido al español, en donde trato de dar esta idea, que la energía material, como lo mencionan nuestros acharyas, es una Vaishnavi de la más alta orden. No solo la energía material es una persona, podemos hablar de Maya Shakti o Maya Devi como una entidad, o podemos hablar de Bhumi, del planeta Tierra, como alguien personificado, como lo describe el Bhagavatam. No solamente la energía material es una persona, sino que esa persona es de una devota y esa devota es una devota de la más alta orden. Y por ende se encuentra en constante adaptación y evolución para acomodar la evolución del objeto de su afecto, de Krishna mismo, quien está siempre creciendo y expandiéndose en su experiencia del amor divino. ¿Mm? Bien. Algunas ideas para compartir, para iniciar un poco más oficialmente nuestra conversación. Y como digo, son más que invitados. Por ahora no veo ninguna mano alzada, pero están todos más que invitados a presentar cualquier pregunta, cualquier tema, cualquier duda, cualquier detalle que quieran traer a la mesa el día de la fecha. Por mientras voy a comenzar con una pregunta que me fue enviada o que quedó pendiente de nuestro encuentro previo 2 semanas atrás, enviada por Shiro Dakasai Vishnu, que está relacionado a algún tema, un tema que también tocamos 2 semanas atrás. Así que voy a comenzar con esa pregunta.
Pero luego de esa pregunta, no hay más preguntas. Así que si alguien tenga algún tema, alguna inquietud, algo que deseen compartir o que quieran, sientan la necesidad de poder continuar expandiendo y explayando, por favor, más que bienvenidos. Mm, Entonces, la pregunta de Ciro Dakasai Vishnu, desde Buenos Aires, Argentina, dice: ¿podría profundizar en la relación entre karma, destino y libre albedrío? Según la astrología védica, se puede conocer de nacimiento muchos rasgos de lo que será la vida de la persona. El destino es una construcción karmática. El libre albedrío está condicionado por las construcciones resultantes del karma. Bien, entonces son una serie de preguntas, pero básicamente todas girando en torno a una misma idea, que es también la que tocamos hace un par de semanas, o hace ya varias semanas estuvimos yendo y viniendo en relación a esta noción de libre albedrío, karma, ¿m? sufrimiento, etcétera, etcétera. Temas que son muy importantes y sobre los cuales necesitamos elaborar más de una vez. Entonces, Ciro Daksai Vishnu comienza preguntando sobre la relación entre karma, destino y libre albedrío. Muchas veces utilizamos esta palabra, destino, y muchas veces sin darnos cuenta quizás o sin quererlo o quizás queriéndolo, terminamos hablando de una manera donde todo pareciera ser predestinado o predeterminado. Y obviamente al mismo tiempo eso nos invita a preguntarnos si todo está predeterminado, entonces no existe el libre albedrío. ¿Mm? Porque el libre albedrío implica una libre elección de una forma u otra. Pero si todo está predestinado, si el karma se equipara con destino y si el destino lo equiparamos con todo lo que ocurre ya está predeterminado en un libreto o lo que fuere, entonces no hay lugar para el libre albedrío y como mencionamos, al menos desde nuestra tradición Gaudiya Vaishnava, se explica que uno de los ingredientes intrínsecos del alma, Jiva Goswami menciona 21 en su Paramatma Sandarbha, uno de ellos es Kartritva o libre albedrío, básicamente. No podemos tener un alma sin libre albedrío, esa sería la idea. Un alma sin libre albedrío deja de ser alma y un alma no puede dejar de ser alma. Krishna en el Gita dice varias cosas, aquello que existe nunca puede dejar de existir, o cuando le dice a Arjuna en el capítulo número 2, tú, yo, todos aquí siempre han existido, siempre existen y siempre van a existir. No hay posibilidad de que un alma deje de existir. Diciendo que el libre albedrío es una de las cualidades que define qué es el alma, el libre albedrío no puede dejar de existir. Por lo tanto, eso indirectamente nos dice, hay espacio para una libre decisión y por ende no todo está predeterminado. Entonces, cuando hablamos de destino, son palabras, pero por eso digo, hay que aprenderlas a usar. Cuando hablamos de destino no estamos hablando de que todo ya está predeterminado, desde un comienzo o lo que fuere. Destino generalmente es utilizado, daiva es el término en sánscrito, y generalmente en el contexto en el que daiva se utiliza es como un sinónimo de karma. Ahora, karma, como digo, no implica que todo está predeterminado, pero sí, obviamente, que ciertos resultados de nuestras acciones previas generan un determinado fruto, pero eso no quiere decir que porque el fruto ya está en proceso de generación, no tenemos libre albedrío. ¿Me explico? Por dar un ejemplo. Um, no sé, ejemplo extremo. Yo cometí un crimen, ejemplo hipotético, no es real, por las dudas para que no me envíen la policía aquí a Albuquerque. Yo cometí un crimen, una acción, una reacción concomitante a ello es, soy atrapado y soy puesto en prisión, por dar un ejemplo. Entonces, no, eso ya está determinado, pero determinado por mi acto previo, ¿m? Por el uso de mi libre albedrío.
genera un resultado el cual no puedo cambiar. Ahora bien, dentro de ese acto que no puedo cambiar, aún sigo teniendo libre albedrío. Soy puesto en prisión. Ahora, dentro de la prisión, puedo expresar mi libre albedrío de ilimitadas formas. No es que no tengo opción en cuanto a cómo actuar, cómo pensar, cómo sentir, cómo interpretar la situación en la que me encuentro. No, existe una ilimitada cantidad de opciones en las que puedo expresar mi libre albedrío, pese a que me encuentre en una situación condicionada que no puedo modificar. En un sentido, no puedo modificar externamente, pero sí puedo modificar en términos internos en cuanto a cómo elijo vivir esa situación. ¿Se entiende la idea? Entonces, simultáneamente existe el karma, existe el fruto de mis actos y existe el libre albedrío. De la misma manera, si deseamos hablar en términos más eh, devocionales o trascendentales, un practicante de bhakti, un bhakta, un devoto que decide voluntariamente dedicar su vida a Dios, trasciende la influencia del karma y se sitúa bajo otro tipo de influencia, la influencia del Swarup Shakti o de la energía interna de Krishna, el amor divino. Y eso genera determinados resultados, actuar desde ese otro lugar. Genera otros resultados favorables, bendecidos, que en un sentido no podemos cambiar y no queremos cambiar, pero dentro de esa situación también sigo teniendo la opción de decidir de múltiples formas. Por dar un ejemplo, un devoto en esta vida cultiva su devoción a Krishna y siente una afinidad más y más profunda en relacionarse con el dulce absoluto en un humor como Sakyarasa, como amistad. ¿Mm? Debido a ciertas influencias, bhakti samskaras, impresiones devocionales que han llegado a su vida, lo que fuere. Esa persona decide cultivar su humor devocional y de relación con lo divino en términos de amistad, sakya. Eventualmente el fruto de esa acción, no kármica en este caso, estamos hablando más allá del karma aquí, pero no deja de haber una correspondencia de acción-reacción. El fruto de esa acción genera como resultado que ese devoto eventualmente eh, accede al mundo espiritual y eternamente es situado en una relación eterna de amor divino en amistad con Krishna. Y eso se conoce en sánscrito como Sthai Bhava. Sthai significa que no cambia, algo permanente, un humor permanente, una relación permanente con Dios, eternamente, no cambia. Ahora eso no quiere decir, oh, debido a que mi humor eterno de relación con Krishna está ahí, no cambia, ya no tengo libre albedrío, ya no puedo decidir si amar a Krishna o no, o cómo amarlo. No, no, sigue habiendo libre albedrío. De hecho, en esa situación liberada es donde más libre mi albedrío es. Porque pese a que haya decidido amar a Krishna como un amigo, no quiere decir que no dejan de haber nuevamente ilimitadas opciones de cómo elijo amar a Krishna como amigo, a cada momento, qué decisión tomo en cada decisión, cómo elijo servirlo, relacionarme, etcétera, etcétera. No traten de pensar en una relación que ustedes tienen en el día a día con una persona que quieren, que aman, que es cercana a ustedes. Por dar un ejemplo, no sé, una relación con la mamá de uno. No es que uno va a ir a plantear, no es que yo voy a llamar a mi madre y a plantearle, más, podemos cambiar nuestra relación de ahora en adelante y tú a partir de ahora eres mi hermana o eres mi esposa o eres mi... No, en el sentido mi madre es mi madre, al menos en esta vida, ¿no? Está ahí va, ¿no? La relación es fija. ¿Mm? Ahora, dentro de esa relación fija, como digo, ambos podemos escoger ilimitadamente cómo expresar el afecto que nos tenemos dentro del marco de esa relación. No hay límites a cómo el libre albedrío puede florecer. Entonces, eso por un lado. Obviamente luego la pregunta de Siddhartha Vishnu trae a colación la noción de astrología, astrología védica, o bueno, algunos quizás quieren ir incluso más allá, la astrología védica, y uno puede decir, bueno, pero en la astrología védica si uno se hace una carta, surgen ciertos detalles o cierta información sobre la vida de uno que de nacimiento se pueden conocer, como él dice, muchos rasgos de cómo será la vida de uno. Entonces parece ser que hay algo de predeterminación allí.
Pero en realidad no, lo que se diría al respecto, y he hablado sobre esto con varios astrólogos, es que en general una carta astral no es que va a predecir cada paso de mi vida y cómo va a ocurrir todo de manera predeterminada, pero sí obviamente hay cierta información en el mismo momento de mi nacimiento de cuál va a ser la trayectoria de mi vida si es que yo elijo vivir mi vida siguiendo el impulso de los resultados de mis acciones de vidas previas, ¿no? Recordemos que aquí no estamos hablando de una sola vida, ¿no? Nuestra tradición se acepta la noción de muchas vidas, múltiples vidas, reencarnación. Entonces uno llega a esta vida, uno nace en una determinada familia, en un determinado lugar, en una determinada época, etcétera, etcétera, sobre cuya base se hace una carta astral, ¿no? En qué lugar nació, a qué hora. Entonces, por algo uno nace en un lugar y en cierta hora. Todo eso determinado por acciones de vidas previas que crean un momentum, un impulso que lo llevan a uno a la siguiente vida. Y considerando todo eso, la astrología védica hace sus cálculos y dice, bueno, considerando donde uno nació, las influencias en ese momento y considerando que todo eso depende de acciones previas, naturalmente la vida de uno se puede desplegar en términos generales, ¿no? Dando información específica acerca de cada paso, se desplegará de esta manera. Ahora bien, todo eso es dentro de un marco de influencias kármicas planetarias de este mundo. Cuando alguien decide invertir su libre albedrío poniéndose bajo la influencia de planetas que están más allá de este mundo, llamémoslo así, Golok Vrindavan, ¿m? Ahí se introduce otra agencia, otra influencia, otro departamento en nuestra trayectoria de vida. Y desde ese lugar, y hay muchos casos en donde en cartas astrales sale a cierta persona, de vuelta, de manera general, va a pasar esto, esto y esto, pero esa persona que venía con un impulso de vidas previas no tan virtuoso, de alguna manera esa persona conecta con una práctica espiritual, con practicantes espirituales, se abre a nuevas influencias y muchas de esas cosas que en la carta astral se mencionan no ocurren. ¿Mm? Porque estamos hablando de una nueva influencia entrando en el área, justamente. Eso es lo que dijo en una ocasión Bhaktisundar Govinda Maharaj, ¿no? El discípulo acharya sucesor de Srila Bhakti-Rakshakshidhar Dev Goswami Maharaj. Él era astrólogo y él obviamente no negó la astrología, pero él dijo el único problema en la astrología es que el planeta más importante no aparece en la carta y el planeta más importante es Golok Vrindavan, el planeta de Krishna, la influencia del Bhakti, del amor divino en nuestra vida. Entonces, desde ahí escuchamos una y otra vez estas declaraciones en las escrituras que aquel que se rinde al Ser Supremo trasciende el karma. Obviamente, todo esto es proporcional. En la medida en que me rindo, en esa medida, ¿no? Ya no me veo afectado por ciertas leyes que existen para aquellos que eligen no rendirse al Ser Supremo. Por eso Krishna concluye el Bhagavad Gita básicamente diciendo eso: Sarva dharmam parityaya mamekam sharanam braja ham tuam sarva papibhyo mokshaisyami masuchar. ¿Mm? Verso 66 del capítulo 18, la conclusión del Gita, Krishna dice, abandona todo y ríndete por completo a mí. ¿Mm? Abandona toda concepción religiosa, en realidad le está diciendo, que, que no se centre en la rendición completa a mí. Cuando uno se rinde por completo a Krishna, en realidad, paradójicamente, uno no necesita rechazar nada, sino incluirlo todo en esa rendición. Entonces Krishna dice, ríndete a mí por completo, y si tú haces eso, yo te voy a liberar de toda reacción pecaminosa, yo te voy a liberar de todo karma, no temas. ¿Mm? Es lo que él dice. Y hay muchas declaraciones similares. Entonces, en ese sentido, existe ese factor, esa influencia de rendición a lo divino, y como eso es una apertura de nuestra parte voluntaria a invitar al Ser Supremo a participar en nuestra vida de forma más activa. No es que Krishna no está ya participando, pero Krishna participa en nuestra vida también de tal forma que no irrumpa nuestro libre albedrío. ¿Mm? Me explico, es como un padre, por dar un ejemplo, un padre y su hijo. El padre obviamente participa en la vida del hijo, pero tampoco puede participar excesivamente hasta el punto que el hijo ya no tiene poder de decisión sobre nada
O sea, no hay libre albedrío, por decirlo así. Entonces, pero en la medida en que el hijo voluntariamente, y aquí estamos hablando de alguien adulto, o sea, voluntariamente invita a la otra persona a ser parte de su vida, ok, Krishna participa, ¿no? Él es muy humilde, él es muy caballero, muy amable, él no va a saltarnos encima y no preguntarnos cómo nosotros elegimos ser parte de nuestra relación con él. Pero en la medida en que alguien se abre a esa participación, invita a la participación divina en nuestra vida, naturalmente eso acontece y en ese marco mucho de nuestra trayectoria kármica se modifica, básicamente. ¿Mm? Lo cual no quiere decir que no dejen de ocurrir ciertas situaciones complejas en nuestra vida, también es un punto importante y es otra conversación, pero pues uno puede pensar, bueno, si uno se rinde a Krishna por completo, significa que ya no tengo ningún problema y que todo va a fluir sobre ruedas y todo va a ser de color rosa y todo va a flotar en armonía. No necesariamente. También Krishna puede facilitar cierta complejidad en la vida de su devoto, pero no es un lugar de querer hacernos sufrir, sino sabiendo ciertas circunstancias son lo mejor que nos puede pasar para crecer, para alcanzar la realización que necesitamos tener. ¿Mm? Entonces también es parte de como un padre con su hijo, nuevamente, que quiere que su hijo crezca y para eso pone ciertos obstáculos o dificultades en la vida de su hijo, por decirlo así. De vuelta, no algo extremo en donde el hijo colapsa sino algo que el hijo de lo cual el hijo puede aprender y puede crecer para que el niño no quede siendo básicamente mal criado, digámoslo así, que no desarrolla capacidades de crecimiento, ¿no? Resiliencia, etcétera, etcétera. Y con esto de vuelta no estoy diciendo que el Ser Supremo desea que uno sufra o cosas por el estilo, pero muchas veces también, y creo que todos sabemos esto, situaciones difíciles también nos fortalecen. ¿Mm? Si tenemos la capacidad de sobrellevarlas, de entenderlas, mirando hacia atrás, habiendo pasado ciertas circunstancias de dolor, de dificultad, uno puede entender, wow, eso me volvió más, más sensible, más empático, más sabio, más profundo. Ciertas heridas y cierto dolor abrieron mi corazón. De vuelta, no con esto promoviendo un movimiento de dolor, una especie de masoquismo espiritual, pero normalizando y aceptando el sufrimiento es parte de la vida también. ¿Mm? Nuestra práctica no intenta eliminar el sufrimiento. De hecho, como digo siempre, incluso en las descripciones que oímos del mundo espiritual, de la trascendencia del reino del amor divino, allí hay sufrimiento también. Radha y Krishna en separación el uno del otro están muriendo en separación del uno del otro. Están sufriendo en amor, en el marco del amor divino, que es muy diferente a sufrir sin amor, sufrir sin conocimiento. Pero hay un tipo de sufrimiento. Entonces, nuestra tradición no se niega al sufrimiento, más bien se lo afirma hasta el punto de que existe en la eternidad, imagínense. Pero obviamente rápidamente se trata de aclarar desde qué lugar ese sufrimiento existe en la eternidad, para que uno no piense, wow, entonces eso suena a infierno eterno. No, no es infierno eterno. ¿Mm? Entonces, es importante tener todo esto presente, ¿mm? A la hora de abordar estas temáticas. Pero básicamente sería esa la idea. ¿Mm? Entonces, tenemos libre albedrío, obviamente hay decisión en el plano, en el área, en el dominio del karma, tomamos decisiones y esas decisiones afectan, crean situaciones, crean influencias, pero de alguna u otra manera siempre seguimos teniendo un punto en el cual podemos decidir, ¿m? En más de una dirección y eso es lo que garantiza la posibilidad de cambio, de aprender de nuestras lecciones, de crecer. No quiere decir que siempre aprendemos, que siempre crecemos, no necesariamente. Tenemos un gran potencial, una gran capacidad para ser, en muchos casos, obstinados y a veces estar negados a aprender lo que tenemos que aprender. Vemos eso en ciertos casos en particular, ciertas almas, hay cierto nivel de ceguera, de cobertura. Cada cual está en su viaje, con esto no juzgando a alguien como mejor, como peor, pero en principio el libre albedrío existe allí.
Como digo, es una cualidad intrínseca del alma. Pese a que haya karma o destino, si queremos llamarlo así, actuando simultáneamente. No quiere decir que porque uno está actuando, el otro dejó de actuar. Es uno o el otro, no. No, es una coexistencia simultánea de varios factores. Como Krishna dice en el Bhagavad Gita, capítulo 18, cuando él describe los factores que rodean a toda acción. Y él allí menciona varios factores, las gunas, el alma, el mismo Krishna, etcétera, etcétera. Como dando a entender, en una misma acción no es que hay una sola influencia aconteciendo, una sola cosa pasando, sino que varias simultáneamente. Es importante que nos acostumbremos a pensar de esa manera más amplia y abarcativa y no solamente blanco o negro. Así que bueno, me extendí un poco con la respuesta, pero considero que es importante también responderla. Veo que Subal está levantando su mano y veo que hay unas preguntas que están más relacionadas a lo que acabo de mencionar. Entonces le pregunto a Subal, ¿tu pregunta es una continuación de lo que acabamos de hablar o eso va en otra dirección? Porque si no abordo brevemente los textos y después voy a No, otro. bueno, ¿Va en otra dirección? Ok. Me tomo un minuto, Subal, y abordo estas preguntas y luego vamos a tu pregunta. Gracias. Entonces, Gaura Karuna Darshini menciona en el chat un tema de alguna manera relacionado. Dice, ¿puede el alma autorrealizada, utilizando su libre albedrío, regresar al mundo material? Como digo, es un tema relacionado, pero de alguna manera es otro tema y es un tema que quizás requiere su tiempo. Voy a responder relativamente más breve hoy. Eh, pero me recordé de algo. Antes de ir a Gaura Karuna Darshini y su pregunta, estoy recordando que hace un par de semanas inauguramos nuestros salones de compartir de forma más privada después de cada pregunta, después de algunas preguntas. Así que vamos a hacer eso primero. Y luego voy a ir a la pregunta de Gaura Karuna Darshini, luego veo una pregunta de Miriam, luego tenemos la pregunta de Subal. Así que los voy a invitar durante unos 5 minutos. Vamos a abrir los salones de Zoom para compartir y a compartir reflexiones entre todos, aquellos que desean participar, aquellos que por X razón no pueden participar, igual traten de reflexionar durante estos 5 minutos por su propia cuenta y compartir por un momento cuál es la idea que tenemos, que tuvimos hasta ahora de karma, de libre albedrío, ¿m? Ah, de destino, y si luego estas palabras que compartimos, algo cambió, algo se afirmó, cómo nos sentimos en este momento al respecto. Así que voy a poner pausa a la grabación. Bien, estamos de regreso. Espero que hayan tenido un nutritivo compartir. Continuamos. Acá estaba viendo las preguntas enviadas. Antes de ir a la pregunta de Subal y antes de ir a la pregunta de Gaura Karuna Darshini que mencioné un minuto atrás, brevemente voy a mencionar la pregunta de Miriam González de Buenos Aires, ya que es una pregunta que básicamente requiere una respuesta de sí o no en relación a lo que acabamos de hablar. Y ella pregunta, ¿sería como una tendencia que tenemos astralmente, pero no algo escrito a fuego? No lo que estamos hablando de la carta astral, lo que puede aparecer allí, sino que depende de las elecciones actuales y conciencia. Entonces, sí, la respuesta a esa pregunta sería sí, brevemente. Sí, quería abordar eso primeramente. Vamos a la pregunta de Gaura Karuna Darshini. Vamos a pasar unos minutos con esta pregunta y luego vamos a la pregunta de Subal. Soy Gaura Karuna Darshini, repito la pregunta. Ella dice, ¿puede el alma autorrealizada, por lo cual entiendo un alma que ha alcanzado la perfección o incluso podríamos decir el mundo espiritual, pues dicha alma, utilizando su libre albedrío, regresar al mundo material? Bien, y esta es una pregunta interesante porque muchas veces se plantea esta idea. Bueno, si tenemos libre albedrío, para que el libre albedrío sea libre albedrío, algunos podrían argumentar, en todo momento debo tener la chance de poder decidir abandonar a Krishna, si es que estoy con él, si es que llegué donde él. Obviamente hay diferentes formas en las que este tema viene. En algunos círculos devocionales se considera la noción de que todas las almas originalmente se encontraban con Krishna, con Dios en el mundo espiritual y cayeron de allí
a este mundo, lo cual no es una idea que personalmente considero válida y es otro tema de conversación y podemos tocarlo en otro momento si tienen ese deseo, esa necesidad, pero en breve no considero que es algo sostenido por las escrituras, ya que si alguien está en el mundo espiritual sirviendo a Krishna, implica que esa persona tiene amor divino. ¿Mm? Y donde existe amor divino no existe ninguna influencia, no hay algo superior a eso, no hay algo más poderoso que el amor divino. Por lo tanto, si hay amor divino, no puede aparecer una influencia inferior al amor divino. Como, no sé, alguno diría, no, tuvo envidia de Krishna y quiso volverse el centro uno y eso lo hizo uno caer del mundo espiritual. No es posible, ¿no? No hay, en el Bhagavatam dice claramente, no hay influencia de Maya Shakti, no hay influencia de las gunas en Vaikunta. De Vaikunta hacia arriba, como dice el dicho, ni siquiera una brizna de hierba cae de Vaikunta. De alguna manera, al decir esto, ya estoy respondiendo a la pregunta. Si un alma con su libre albedrío en este mundo, pongámonos a nosotros como ejemplo, nos encontramos no precisamente en el mundo espiritual, al menos hablo por mí, no quiero prejuzgar a quien tengo aquí como audiencia en esta charla. Probablemente algunos de ustedes están allí en estado de conciencia, pero en general ese no es el caso. Entonces, si estando aquí decidimos, como hablé hace un momento, usamos nuestro libre albedrío en una decisión voluntaria de amar a Krishna, gradualmente de amarlo desde un lugar específico, de desarrollar una relación en términos de ese amor. Como resultado cumulativo de todo eso, el fruto es una ascensión, si queremos usar esa palabra, o una entrada, un acceso a lo que llamamos el mundo espiritual. Planetas hechos de P, en las palabras de Srila Siddhar Maharaj, no un planeta hecho de los elementos que conocemos aquí, sino planetas de conciencia, dimensiones de conciencia. Entonces, alguien que accede a ese lugar habiendo utilizado su libre albedrío, ¿será que puede seguir utilizando su libre albedrío para decidir regresar al mundo material, digámoslo así, salir de allí? En términos generales, la respuesta sería no, pero como digo hace un rato, no quiere decir que el libre albedrío sea cancelado, simplemente quiere decir que, no quiere decir que el libre albedrío no significa que cualquier cosa puede ser hecha. ¿Mm? Pongamos el ejemplo de Krishna mismo, ¿no? Si hay alguien que tiene libre albedrío, cuyo albedrío es libre, es el libre albedrío de Dios. Pero Dios no puede, en su libre albedrío, Krishna no puede elegir dejar de ser Krishna. No existe esa posibilidad. ¿Quiere decir que no tiene libre albedrío? No, nadie está diciendo eso. Pero de vuelta, libre albedrío no significa decidir absolutamente cualquier cosa hasta el punto de lo absurdo, digámoslo así. Krishna, y esto se conecta con la idea de Dios siendo omnipotente, ¿no? Y a veces se dice, bueno, si Dios es omnipotente significa que Él puede hacer lo que se le antoja absolutamente, cualquier cosa. Y eso no es correcto. ¿Quiere decir entonces que Krishna puede decidir dejar de ser Krishna? No. ¿Quiere decir que Krishna puede cancelar el libre albedrío de un alma? No. Él mismo dice en el Bhagavad Gita, como dije hace un rato, ¿no? Aquello que es siempre va a ser. El alma es siempre eterna, alma. Entonces, libre albedrío no significa absolutamente cualquier decisión puede ser tomada. Entonces, si durante cierto tiempo, ciertas vidas, nosotros como almas decidimos amar a Krishna hasta el punto de conectar con lo que llamamos un Sthayi Bhav o una emoción permanente de amor por Krishna, esa emoción permanente existe por la eternidad. Es irreversible, en el buen sentido de la palabra. Pero dentro de esa decisión, como digo, podemos tomar ilimitadas decisiones en el día a día de cómo elegir amar y servir a Krishna. Pero nadie va a tomar una decisión de regresar al mundo material, al menos regresar al mundo material en términos de quiero vivir mi vida separado de Krishna, quiero llevar una vida dualista, quiero ser el centro de la existencia y alguien cae del mundo espiritual debido a eso. No es posible, porque como digo, no hay influencia de las gunas de Maya Shakti en el mundo espiritual. Entonces no hay algo que nos pueda hacer caer allí. ¿Mm? Ahora, sumando una capa de matiz a todo esto,
se explica que Jiva Goswami menciona que Krishna, y de vuelta, esto va a ser difícil de entender para todos nosotros, porque todos estamos tratando de entender estas palabras con nuestras facultades racionales en cierta medida. Y Jiva Goswami menciona que Krishna ejecuta sus pasatiempos en el planeta Tierra, y luego de que sus pasatiempos culminan, él comienza a reejecutarlos en otro planeta Tierra. Y luego de que esos pasatiempos culminan, él continúa reejecutándolos en otro planeta Tierra, y así sucesivamente sin interrupción. Entonces uno podría decir, en una de sus manifestaciones, Krishna se mantiene continuamente en el planeta Tierra, en un planeta Tierra o en otro, siempre. Y por extensión uno puede decir, y aquellos que son sus sirvientes deciden acompañarlo a él en ese servicio. Menciono este punto en mi libro Personalismo Radical. Entonces, de ese lugar uno puede decir, de vuelta, son palabras, son ideas. Uno puede mantenerse en el mundo material, acompañando a Krishna en su lila por siempre, lo cual en un sentido es el mundo material, pero al mismo tiempo no es el mundo material, si queremos definir estas dos cosas como un estado de conciencia. Aquí viene el tema de matiz. Cuando digo mundo material, mundo espiritual, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿A una ubicación geográfica o a dónde me encuentro internamente? Porque si uno habla de un alma completamente iluminada y autorrealizada, como la pregunta lo aborda, en este mundo, un Jivan Mukta. Rupa Goswami habla de Jivan Mukta, un alma liberada que se encuentra en el planeta Tierra. Y él dice, un Jivan Mukta es aquella persona cuya mente, palabras, actos están plenamente dedicadas al servicio de Krishna. Así él define un alma liberada. Él no está diciendo a alguien que está en otro planeta, que ya no está aquí, sino que habla en términos de un nivel de consagración interna. Entonces, si hablamos de algo así, ¿qué tanto podemos decir esa persona está en el mundo material o está en el mundo espiritual? ¿No? ¿Qué entendemos por mundo material? ¿Una ubicación geográfica o un estado de conciencia? ¿Mm? ¿Qué entendemos por mundo espiritual? De vuelta, una locación geográfica o un estado de conciencia. ¿Mm? Los dejo con esa pregunta. ¿Mm? Y los voy a enviar de vuelta a grupos de compartir privados por unos minutos. Y después vamos a la pregunta de Subal. Así que ahí les dejo la pauta para el compartir de este grupo. Bien, estamos nuevamente de regreso, esperando haya tenido un buen compartir. Y finalmente invitamos a Subal, perdón, la demora, querido Subal, a presentar la pregunta que quiera compartirnos y quizás tengamos tiempo para otra pregunta o tema si alguien tiene y si no, bueno, probablemente concluyamos con nuestro querido Subal. Ribol. Ari. Eh, bueno, este es un tema que me acompaña desde hace muchos años y nunca lo entendí y no creo que ahorita lo haya entendido, por eso me decido decidí en exponerlo a usted, ¿no? Sobre Yoga Maya. Quizás, como usted dice, estoy abordando ese tema a través de palabras, ¿no? No Mm, tengo el explicar, ¿no? Y tampoco soy un estudiado en el tema, ¿no? Así que, bueno, se dice que prácticamente Krishna, en su relación con Madre Yasoda, ajá. eh, es un niño. Es un niño y él siente, actúa, piensa como un niño, no está actuando como un niño en Ujú, relación a Madre Soda. Él es un niño, ujú, ¿sí? ujú, Entonces, hablando con unos devotos, ellos me hicieron el comentario, sí, pero eso es por la influencia de Yoga Maya. O sea, ujú, como decir, no es él que está haciendo el niño. Yoga Maya lo influencia a ser niño, pero él no es mm, eso, ¿no? mm, Entonces yo pensé, bueno, entonces tiene que haber una energía externa que influencia a Krishna para que él
a través, bajo esa influencia, Ujú, ¿no? Prácticamente cree de ser un niño. Pero si hablamos de energía externa a Krishna, eso no es Yoga Maya, es Mahamaya, ujú. ¿sí? Entonces no Sí, puede haber una energía externa. Entonces Yoga Maya es una energía interna. Entonces, a través del efecto Yoga Maya puede ser sinónimo de amor a través del efecto, de la influencia del amor. Krishna hace lo que hace. Esta es mi cuestión. mm, Hare Krishna. Hare Krishna. Gracias, Subham. Obviamente, en breve mi respuesta sería sí, ya que tú presentas un desarrollo de una idea y de una manera concluiste solicitando como confirmación posible concebir a Yogamaya desde este lugar y diría sí, pero obviamente no voy a limitar mi respuesta a meramente decir sí. Eh, y obviamente vamos a tratar de decir algo, pero mantengamos presente en nuestra mente que muchas de estas verdades al final del día no pueden ser capturadas del todo con palabras o ideas y al final de cuentas se termina de entender a través de realización interna, a través de revelación, a través de, como Bhaktivinoda Thakur diría, en relación a ciertas verdades complejas, él diría, eso se va a resolver en samadhi, en trance, ¿no? No para cancelar el pensamiento o la discusión sobre temas, pero también reconociendo los límites de la palabra, los límites de nuestras capacidades racionales, como justamente estábamos ayer hablando con un amigo devoto la casa de quien me estoy quedando aquí en Nuevo México. Y estábamos hablando, y ahí voy a tu punto, Subal, estábamos hablando de un tema tan simple como el alma, quién somos nosotros y el alma siendo eterna. ¿Mm? El alma como algo sin comienzo y sin final, lo cual generalmente es, si no podemos pensar algo sin comienzo. No podemos pensar algo sin final. No podemos pensar la eternidad, ¿no? La eternidad no es para ser pensada, pero eso es lo que somos, somos eternos, ¿no? Entonces, hasta un punto usamos palabras, conceptos, ideas, eh, y no estoy cancelando esas palabras, conceptos, ideas, pero todo eso nos tiene que llevar a un tipo de práctica que es transracional, que nos lleva más allá del alcance de nuestras facultades empíricas y que nos abre a otro departamento de gracia, de revelación de las cosas son entendidas, aceptadas, integradas de una manera paradójica, donde en el plano racional no parece ser posible, pero es posible. Y ahí voy a tu tema, Subal, que es, como tú decías, ¿no? Ok, algunos dirían, ok, no, Krishna cree que es un niño, pero no es un niño, es algo más, es Dios, no es un niño. Y siguiendo este tipo de pensamiento paradójico, uno diría, es ambos, ¿no? Es Dios y es un niño. ¿No? Pero de vuelta, sé que para nuestra manera exclusivista de pensar en ciertas cosas, no, o es uno o es el otro, porque solemos aplicar un pensamiento dualista en este plano, pero estamos hablando de Dios, donde varias cosas son posibles al mismo tiempo, donde la lógica, meramente la lógica por sí misma, es insuficiente. Tarko apratishtana, dice el Mahabharata y muchas otras escrituras. Tarko apratishthana significa mediante tarka o lógica solamente apratishta. Pratishta significa posición, apratishta significa sin posición. Termino en ninguna parte si solamente trato de entenderlo todo a través de la lógica. Con esto no estoy diciendo que la realidad es ilógica, simplemente estamos diciendo que existe algo por encima de la lógica, translógico. Entonces, en nuestra tradición vamos a decir Krishna es un niño, Krishna es el hijo de Yashoda, eso no es una ficción, eso no es un personaje, eso no es una actuación. Krishna es el amado de Sri Radha, también. Krishna es el amigo de Subal, Madhumangal, y cada una de estas identidades tienen una forma correspondiente y una manera en la que, un Abhiman, ¿no? Una manera en la que Krishna se ve a sí mismo.
en relación a esa relación, ¿no? Como yo estoy con mi madre y mi sentido de la identidad es soy el hijo de mi mamá, como hablábamos hace un rato. Surge un determinado sentido del ser en base a con quién me estoy relacionando. Si uno está con su esposo, su esposa, me veo a mí mismo en términos de esa relación. Soy impactado por ese amor, pongámoslo así, afectado por ese amor y eso me lleva a tomar una forma en particular, a verme a mí mismo desde un lugar en particular. Y siendo obviamente que Krishna es el objeto perfecto de todo amor, él recibe diferentes formas de amor, como Rupa Goswami explica en el Bhakti Rasamrita Sindhu. ¿Mm? O cuando Krishna entra en Mala Nama Sanirninam Naravaram, como dice el Bhagavatam, cuando Krishna entra en la arena de combate de Mathura para enfrentarse con Kamsa, diferentes personas ven a Krishna entrando y cada uno lo ve desde el lente de su afecto determinado. Algunos lo ven como un amigo, otros como Dios mismo, otros como un enemigo, otros sienten temor, otros sienten afecto conyugal, sus padres lo ven desde otro lugar. Es la misma persona, pero él es visto desde distintos lugares y abordado con distintos tipos de, distintas disposiciones emocionales, y Krishna reciproca con cada una de ellas, como hablamos unos meses atrás, unas semanas atrás, meses atrás, en Nisrim Chaturdasi y luego en el día de Radha Raman, de cómo Dios toma formas específicas para reciprocar con el afecto de sus devotos. Entonces, digo todo esto para mencionar, sí, Krishna no está haciendo un show, Krishna no está imitando ser un niño, ¿no? Cuando, esa es una de las oraciones de la reina Kunti, cuando ella dice, bueno, Krishna está corriendo y Yashoda está corriendo detrás de él, tratando de castigarlo, y Krishna está llorando, asustado por el castigo de su madre. Y ella dice, él no está haciendo un show allí, él está realmente experimentando esa emoción de temor del castigo de mamá. Pero obviamente no es el temor que nosotros conocemos. Nuevamente recordemos eso. Pero cada una de estas formas de Krishna son eternas. Cada una de estas formas de Krishna son Krishna. Krishnadas Kaviraj Goswami diría en Chaitanya Charitamrita. Krishniraya Kilan Sarvatama Naralila Narabapu Tanhara Swarupa Gopa Vesha Vinukara Navakishar Natavara Naralila Rahaya Anurupa. Allí él está diciendo, de entre todos los lilas de Bhagavan, del Ser Supremo, entre todos los juegos divinos que Dios ejecuta, Krishnaraya Tekkakila. El Krishna Lila es el supremo entre todos los lilas, Sarvabhautama. Nara Lila, Nara Bapu Tanhara Sarupa. En ese Krishna Lila, el Ser Supremo aparece en su forma humana. Y esa forma humana, sea como niño, sea como amigo, pero ya de por sí hablar de Dios en una forma humana, para algunos es, no, eso no es Dios, Dios es algo más. Pero dice, nada bapu, nada lila, ¿cómo dice? Nada bapu tan, un momento. Krishnaraya Tikkakila Sarvotama Nara Lila, Nara Bapu Tanhara Swarup. Su forma humana, Nara Bapu Tanhara Swarup, es su identidad última. No, recordemos, Krishna, nosotros aquí a veces decimos no somos este cuerpo, pero Krishna es su cuerpo. Krishna posee un cuerpo espiritual y él no es diferente de ese cuerpo. Nama, Rupa, Guna, Lila. Su forma no es diferente de su ser, su nombre no es diferente de su ser, su cualidad. Él existe en un plano absoluto, donde no hay posibilidad de relativizar. Aquí tenemos el nombre de Krishna, aquí tenemos la forma de Krishna, aquí tenemos el lila de Krishna y aquí tenemos a Krishna, ¿no? Todo eso es uno. Entonces, cuando hablamos de la forma de Krishna, su forma humana en el Krishna Lila de Vrindavan, ¿m? Como hijo de Yashoda, como amigo de Subal Sridham, como amante de Shri Radha, todas esas formas divinas y humanas al mismo tiempo constituyen el Swarup, la identidad de Krishna. Entonces no es un rol asignado, no es una máscara, un vestido que Krishna se pone para, ok, me voy a hacer el hijo, el niño ahora, voy a actuar como
humano, voy a actuar como amigo de tal, pero en verdad yo soy algo más. ¿Mm? Yo soy Dios. De vuelta, la lógica Gaudiya Vaishnava es no tanto Krishna es un aspecto de Dios, pero Dios es un aspecto de Krishna. ¿Mm? Quédense con esa frase un par de segundos. ¿Mm? Krishna no es un aspecto de Dios, Dios es un aspecto de Krishna. ¿Mm? La- Dios, el administrador cósmico, etcétera, etcétera, es un aspecto de ese mismo Dios en su forma más plena, más profunda, más íntima, más amorosa, más personal, más humana, en nuestra tradición llamada Krishna. Entonces, eso por un lado, y obviamente parte de tu pregunta, Subal, está ligado a la idea de Yoga Maya, y como a veces se intenta explicar, ok, Yoga Maya como una influencia externa que influye a Krishna y que hace que él piense que es el hijo de Yashoda, cuando en realidad él no lo es, pero él queda bajo esa idea, bajo una influencia externa. Pero como tú bien mencionas, Yoga Maya es una forma de hablar de, de Bhakti, de la energía interna de Krishna, ¿no? Maya Shakti, como tú bien mencionas, es generalmente descrita más bien como Bahiranga Shakti, o energía externa, que no deja de estar conectada con Krishna. Toda energía está conectada con Krishna. Y Swarup Shakti, Bhakti y Yogamaya es otra manera de hablar de ello. Por eso no los quiero confundir con tanta terminología que parece estar hablando de varias cosas. Yogamaya es Antaranga Shakti, o energía interna. Entonces, energía interna quiere decir Swarup Shakti. Swarup es el propio ser de Krishna. Entonces, hasta un punto podemos hacer una separación entre Yogamaya y Krishna. ¿Mm? Entonces, de ese lado no podemos hablar de, ok, esto es una energía externa que influye a Dios para que se crea el hijo de Yashoda. No, Yogamaya es parte de la constitución interna del absoluto y es la energía que llamamos amor. Entonces, cuando el amor se manifiesta, sea en nuestra vida, sea en la vida del absoluto, ¿m? Eh, nos invita a entrar en un tipo de relación. Obviamente, en este caso hablamos de relaciones eternas. La relación de Krishna con Yashoda no tiene un comienzo. ¿M? Entonces, desde ese lado decimos, no solamente Yashoda es Nitya Siddha o Nitya Mukta, un alma eternamente liberada que siempre fue la madre de Krishna, sino que correspondientemente Krishna siempre fue el hijo de Yashoda. Siempre, desde siempre existe esa identidad en Krishna como Yashoda Nandana, el hijo de Yashoda. No hay un comienzo a eso. Es parte de su identidad, ¿no? Parte de no podemos extraer eso y decir, no, esto es debido a una influencia externa que comenzó en un momento del tiempo bajo la cual Dios se cree el hijo de tal persona. Personalmente, en nuestra tradición diría no. Eso es algo que existe de tiempo sin inicio. La relación de amor entre Yashoda y Krishna, entre Radha y Krishna, etcétera, etcétera. Entonces sí, Yogamaya no es tanto, aunque obviamente aparece personificada en el lila en la forma de Purnamasi, como orquestando y haciendo arreglos en el lila para que esto ocurra de una forma u otra. Más allá de estas personificaciones externas, Yogamaya no deja de ser otra faceta de Bhakti, otra forma, otra manera de hablar de amor divino. ¿Mm? Y no es una influencia externa a Dios, ¿no? En un sentido de vuelta, Dios es amor. Rasa Vaisaha. Por eso digo, en un punto las palabras a veces pueden generar complejidad. Podemos decir, ok, Radha y Krishna, como dos entidades separadas, pero al mismo tiempo Radha y Krishna es Dios y el amor por Dios. Y Dios y amor no son diferentes. Entonces, Radha y Krishna son uno, pero se expresan como si fuesen dos con el propósito del lila, del intercambio amoroso, pero hasta un punto podemos separar entre ambos. Entonces, de la misma manera que no puedo separar entre Radha y Krishna, tampoco puedo separar entre Yoga Maya y Krishna, entre el amor y Dios. Dios es amor. Entonces, no deberíamos hablar de Yoga Maya como una influencia externa que confunde o que afecta a Dios y sin esa influencia él sería quien es. No, todo lo contrario, como digo.
nosotros vamos a decir quién Dios es. Krishna es tu Bhagavan Swayam, como el Srimad Bhagavatam declara. El absoluto tal como es el absoluto plenamente afectado, en el buen sentido de la palabra, influenciado por su energía interna, por el amor divino, lo cual lo lleva a tomar diferentes formas para reciprocar de manera acorde. No sé si con estas palabras te confundí aún más, Subal. Puede ser, no hay problema. Parte de parte del viaje. No sé cómo se siente la respuesta. No, gracias, Maharaj. Sí, me has confirmado lo que estoy sintiendo, ¿no? Cómo lo estoy sintiendo. Así que muchas gracias, No, por ¿no? favor. Muchas gracias. Mucho todavía para desarrollar, y como Ujú. dice usted, son estados de conciencia, ¿no? Mm. Pero siempre algo como que no es un estado de conciencia que me pertenece, pero tampoco algo que tengo que escapar, ¿no? Porque me está esperando, para así decirlo, ¿no? En Mm. algún Mm. momento tendré también ese estado de conciencia. Entonces hay cositas que empiezan a manifestarse, ¿no? Es que hay que pensar de algún modo. Mm. Mm. Muchas gracias. No, por favor. Muchas gracias a ti por la pregunta. Y bueno, siendo que veo que no hay otra pregunta, ninguna mano alzada, ningún mensaje en el chat, vamos a poner a descansar nuestro intercambio aquí, pero vamos a concluir con un nuevo encuentro en los salones privados por unos minutos, donde los invito a compartir una vez más, tratar de abrir nuestro corazón, tratar de seguirnos conociendo, tratar de seguir creciendo como sangha, como individuos, como seres humanos, como comunidad de bhaktas y compartir, en este caso, qué sienten estas últimas palabras, estas últimas reflexiones sobre la pregunta de Subal, qué generó dentro de ustedes, en cualquier dirección que haya ocurrido, porque no necesariamente es una única posible respuesta correcta. Así que voy a abrir los salones una vez más. Aquellos que puedan los invito a participar y a compartir qué ha impactado, qué ha tocado, qué ha surgido entre ustedes y enriquecerse mutuamente, como Krishna dice en el Bhagavad Gita. Mis devotos bodhayanta parashparam, se iluminan unos a otros, se nutren unos a otros, hablando acerca de mí. Así que voy a pausar el video, voy a invitarlos al salón y luego nos vemos un minuto más para la despedida oficial hasta la próxima semana. Ok, un gusto verlos a todos de regreso. Espero que hayan tenido un buen compartir. Y muchas gracias nuevamente a todos por su participación, por su disposición a estar, a escuchar, a contribuir, a compartir. Y nos vamos a estar viendo el próximo domingo, mismo horario, mismo canal, pero siempre nuevo corazón, nueva presencia, nuevas experiencias para seguir compartiendo juntos. Muchas gracias, Sri Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Sri Harinam Sankirtan ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Premananda Hari Hari Bol, Vancha Kalpataru Vischa Kripa Sindhu Vacha, Titanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo.